Un saludo a todos nuestros queridos hermanos y amigos, que el Señor pueda bendecirles y acompañarles. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes el estudio de la lección. Tenemos el privilegio de poder estudiar la palabra de Dios a través de estos medios. Agradecemos al Señor por tomarnos en cuenta en este programa y en este estudio. Agradecemos también al pastor David como invitado especial en esta hora que nos acompañará en este estudio. Esperamos que sea de bendición, pastor David. Muchas gracias, hermano Giovanni. Es un honor, ¿verdad? Y un privilegio el poder tratar de colaborar en este departamento y vertir un poco, ¿verdad?, lo que comprendemos acerca del estudio semanal de la escuela sabática. Amén. Hoy tendremos el estudio de la lección número 6 para este sábado 9 de agosto del 2025. Esperamos que sea de mucha ayuda para nosotros, para ustedes también, que nos van a acompañar en este estudio, y que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender y a entender cada uno de los consejos que trae esta lección. Vamos a hacer la oración para que sea Dios el que nos ayude y que nosotros también podamos suplicar la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender la lección que vamos a estudiar este día. Vamos a venir de rodillas para hacer una oración. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo, porque en tu amor y en tu misericordia nos has preservado la vida, nos das salud, y también nos concedes la oportunidad de poder estudiar tu bendita palabra. Suplicamos que nos acompañes, que nos des de tu Espíritu Santo, para que podamos ser guiados a la verdad y podamos también comprenderla y guardarla en nuestras mentes y en nuestros corazones. Quédate con nosotros, también con nuestros hermanos y amigos que están estudiando esta lección con nosotros en diferentes partes del mundo. Donde quiera que ellos se encuentren, que tu gracia, tu amor y misericordia también sea con ellos. En el nombre del Señor Jesús, te lo agradecemos y te suplicamos estos favores junto al perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, como les mencionábamos hace un momento, vamos a tener el estudio de la lección número 6 para este sábado 9 de agosto. El estudio está titulado Sentencias contra los enemigos de Israel. Vamos a ver, hermanos, cómo terminan los enemigos de Dios y también los que se rebelan contra su pueblo. Todo enemigo de Dios que ataca a Dios y que también ataca al pueblo que Dios ha escogido como suyo, hoy vamos a ver cuál es el final de cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta hora. Sentencia contra los enemigos de Israel. Vamos a leer el párrafo de introducción. Luego vamos a pedir al pastor David que nos dé un breve resumen de lo que vamos a estar estudiando en esta lección. Dice así: así fue consolada la iglesia de Dios en una de las horas más sombrías de su largo conflicto con las fuerzas del mal. Satanás parecía haber triunfado en sus esfuerzos por destruir a Israel, pero el Señor predominaba sobre los acontecimientos del momento, y durante los años que iban a seguir, su pueblo tendría oportunidad de redimir lo pasado. ¿Qué podría decirnos, pastor David, de lo que vamos a estudiar en esta lección? Sí, en esta lección, hermano Giovanni y queridos hermanos y amigos, vamos a ver una constante o dos constantes. La primera constante va a estar relacionada en relación a que Dios no se olvida de las naciones, de las personas u organizaciones que hacen una obra para destruir a su pueblo. En este sentido veremos varias naciones que tuvieron el protagonismo de abiertamente considerarse enemigos del pueblo de Israel. Y Dios no olvidó para ninguno de ellos y demarcó un tiempo para su sentencia por las obras que había hecho. La otra constante que veremos es el sentido de que el Señor siempre, en todas las generaciones, en todas las circunstancias, siempre velará y protegerá, resguardará a su pueblo. Que serán un pequeño residuo, unos cuantos, no interesa, Dios le dará la misma importancia para poder velar por ellos, siempre y cuando se mantengan, ¿verdad?, en el compromiso que se adquiere con Dios. Así que, aunque la lección parecerá un poco repetitiva en las preguntas a lo que sugiere, pues el estudio lo sugiere, ya que es algo, ¿verdad?, que se quiere comprobar en esta lección acerca de que cuando Dios establece una sentencia para
alguna persona o algún país o alguna nación, pues en el momento indicado, tarde o temprano, se va a cumplir, ¿verdad? Aquí eso será, creo yo, la temática acerca de eso. Como les dice la nota introductoria también, Satanás tiene estrategias para poder valerse y tratar de destruir a su pueblo. Pero la historia nos ha dicho que Dios siempre va a cuidar a su pueblo y que la iglesia del Señor se mantendrá en medio de cualquier adversidad que se pueda desarrollar, ¿verdad? Alrededor de ella. Amén. Muchas gracias, Pastor David, por ese comentario generalizado de todo lo que vamos a estudiar en la lección. Y como ya decía el Pastor David, fueron muchas las ciudades que oprimieron al pueblo, ¿verdad? Que le hicieron guerra, que lo trataron de destruir, de hacerle mal. Y como fueron muchas esas ciudades, vamos ahora, como decía, a repetir muchas de las condiciones, situaciones que vivió el pueblo de Israel, las consecuencias también que tuvieron cada uno de todas estas cosas. Así es que vamos a tratar de estudiarla y esperamos con ayuda de Dios el poder dar la respuesta certera a cada una de las preguntas. Vamos a pasar al desarrollo. Y dice la primera pregunta bajo el subtítulo Caída de Babilonia. Pastor David, la primera pregunta dice, ¿cómo describe Isaías la caída y destrucción de Babilonia? Muy bien, la primera nación entonces que tendremos que analizar acerca de la denuncia que Dios hace por medio del profeta Isaías está descrita, aquí nos sugiere una descripción, o sea que tenemos que ver algunos de los aspectos más, digamos, sobresalientes que están descritos en el capítulo 13 de Isaías y en el capítulo 14, los versículos 22 y versículo 23. Algo muy interesante que quisiera decirles, que el estudio lo sugiere, es que el capítulo 13, de manera específica del libro de Isaías, es una predicción literal de lo que sería la caída y la destrucción de Babilonia. Pero también aquí hay algunos aspectos muy interesantes de que, por ejemplo, en el versículo 3, la Biblia dice, de Isaías 13, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Es interesante porque el Espíritu de Profecía describe y aclara que esos consagrados a los cuales se refiere esta profecía acerca de los castigos hacia Babilonia, se estaban refiriendo, ¿verdad?, a los asirios, se estaban refiriendo a los medos persas en un tiempo ulterior. Pero también otro aspecto que describe la profecía acerca de la destrucción de Babilonia habla acerca de que vendrían de tierras lejanas los que serían, ¿verdad?, estos castigos o enemigos que azotarían a esta nación. También otro elemento que describe la profecía de la destrucción de Babilonia está en el versículo 6, acerca de que vendría como un asolamiento del Todopoderoso. Quiere decir, o entendemos, que los castigos que vendrían para Babilonia, aunque serían por medio de instrumentos bélicos de otras naciones, tendría que venir todo porque fue la voluntad de Dios, del Todopoderoso, ¿verdad? Fue un decreto que Dios estableció por la maldad que habían hecho al volverse enemigos del pueblo de Israel. Literalmente dice en los versículos 22 y 23, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Esta expresión da a entender que no quedaría ni un solo habitante vivo para perpetuar el nombre de esta ciudad. La palabra verdad que sugiere allí en este sentido habla acerca de barrer completamente cualquier partícula de suciedad, ¿verdad? Es lo que representaba Babilonia. Algo que a mí me llama la atención, hermano Giovanni, es que tenemos que entender es que la profecía en Babilonia, aunque tenía una aplicación para el pasado, también tiene una aplicación para el futuro. Y esa misma condena, ¿verdad?, que estaba descrita por medio del profeta Isaías, tendrá un cumplimiento por la Babilonia, tal vez ya no literal, sino la Babilonia espiritual, ¿verdad?, la cual hoy en día la conforma el sistema que habla acerca de una confusión religiosa hoy en día. Así que el libro de Apocalipsis habla, ¿verdad?, un poco acerca de esto, de tal manera que
esta profecía es muy importante acerca de la suerte que tendría que vivir Babilonia por haber sido, ¿verdad?, uno de los enemigos de Israel. Amén. Amén. Muy bien. Dios había permitido que otros pueblos crecieran, ¿verdad? En poderío, en ejército, porque Dios iba a tener un propósito con ellos. Iban a ser los instrumentos que Él iba a utilizar para destruir Babilonia, como usted lo ha dicho. Entonces, en conclusión a la respuesta de la pregunta número 1, ¿cómo describe Isaías la caída y destrucción de Babilonia? Y como ya hemos dicho que Dios es el que iba permitiendo que aquellos pueblos se fortalecieran, crecieran, para después sirvieran como instrumento. Entonces la respuesta sería, su destrucción sería por una orden divina. Sí. Utilizando como instrumentos los pueblos lejanos, ¿verdad? Dios permitió que se fortalecieran, que crecieran, porque ellos iban a servir para destruir el imperio de Babilonia. Amén. Pasemos a la pregunta número 2. Y dice la pregunta 2, ¿qué juicio del Señor pronunció Isaías sobre Filistea? Y la subpregunta dice también, ¿qué mensaje de esperanza fue dado a los fieles que experimentaron la destrucción de sus enemigos? Aquí hay dos preguntas, ¿verdad? Y tendremos sus dos respuestas. Primero, el juicio del Señor que se pronunció sobre Filistea. En los textos, versículo 29, nosotros leemos lo siguiente. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto, serpiente voladora. En esta primera parte del texto nos demuestra cómo sería el juicio que el Señor iba a permitir o iba a hacer con Filistea. ¿Cómo sería ese juicio? Bueno, según entendemos en el texto, es que su castigo iría de mal a peor, ¿verdad? Sería de una manera progresiva. Primero se menciona a una víbora, una culebra, pero de ahí va a salir una más venenosa, más peligrosa, y de ahí otra voladora, es decir, que su castigo iba a venir de una manera también ligera. ¿Por qué? Por todas las cosas también que se había hecho, y eso es así. El castigo de Dios siempre llega, y cada vez mientras nosotros más cosas malas hacemos, el castigo también será de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y por eso el texto nos habla pone el ejemplo de una serpiente, ¿verdad? Una víbora, de ahí una áspide, es decir, una más peligrosa, más venenosa, y luego una serpiente voladora, dando a entender que el castigo de Dios pues también sería de una manera progresiva, iría de mal a peor. Y la subpregunta, ¿qué mensaje de esperanza fue dado a los fieles que experimentaron la destrucción de sus enemigos? Bueno, que un remanente sería guardado y liberado de la destrucción, ¿verdad? Dios siempre ha tenido un remanente. No todos se han desviado, no todos se han apartado y se han vuelto en contra de Dios. Siempre ha habido un grupito de fieles que se ha mantenido firme y fiel ante Dios. Y para ellos, ¿cuál es la esperanza? Es que siempre tendrán la protección y la liberación de cualquier peligro, de cualquier destrucción que Dios vaya a enviar en el lugar en el que ellos se encuentren. Dios los va a resguardar. Y esa fue la esperanza que Dios le dio, ¿verdad?, a los fieles que experimentaron la destrucción. Vivieron en el lugar en el que se llevó a cabo la destrucción, pero la esperanza y la promesa del Señor es que sería resguardado. Pastor David, ¿algún comentario de la pregunta 2? Sí, es interesante porque, por decirlo así, el comentario acerca de la historia de estas naciones nos habla específicamente también acerca de que estos eran países vecinos. Filistea, por ejemplo, ¿verdad?, estaba ubicada en una franja del territorio a lo largo de la costa sudoccidental de Canaán. Y hay una expresión que utiliza el Espíritu de Profecía para decir de que estos filisteos, ¿verdad?, se habían convertido en una verdadera espina en el costado de Israel. O sea, que era algo tan incómodo, ¿verdad?, la situación con esta nación, por lo cual el Señor también, ¿verdad?, hace en este sentido una obra de justicia para poder resguardar a su pueblo, ¿verdad? Así que es bien triste cómo estas naciones que en un momento se enorgullecieron de haber sido el azote para el pueblo de Israel, ahora también ellos tenían un tiempo en el cual tendrían que experimentar los castigos, ¿verdad?, de parte de Dios. Sin embargo, dentro de esta profecía es muy interesante porque está entretejida, ¿verdad?, esa maravillosa promesa para el pueblo de Dios, para ese pequeño remanente que le dice que volvería y que sería también, ¿verdad?, salvo.
de en medio de las situaciones. Cuando ahí habla acerca de apacentados, habla acerca de que Dios sería constante en su sustento, ¿verdad? A medio de las dificultades que podrían provocar esta nación, específicamente filistea, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces nosotros acá vemos, ¿verdad?, que todos aquellos pueblos, todas aquellas naciones que se habían vuelto enemigos del pueblo de Dios, iban a terminar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les estaba haciendo juicio y cada una de las preguntas que vamos a estudiar en esta lección habla de eso, de los juicios que Dios mandó a todos aquellos pueblos que se volvieron enemigos del pueblo de Dios. Muy bien, Amén. entonces en conclusión a la pregunta 2, ¿qué juicio del Señor pronunció Isaías sobre Filistea? Que su castigo iría de mal a peor y sería de una manera progresiva. ¿Y cuál es el mensaje de esperanza que se dio a los fieles? Que el remanente sería guardado, sería liberado de la destrucción. Pasemos a la pregunta número 3, Pastor David. Y dice la pregunta 3, ¿cómo describió Isaías la devastación de Moab? Y la subpregunta, ¿cuál era la garantía de la protección divina para los fieles? Bueno, aquí utiliza esta profecía que está en Isaías 15, versículos 1 al 4. Habla acerca, por ejemplo, la expresión de noche fue destruida, que Moab sería puesta en silencio. Y luego reitera la expresión de noche fue destruida. Otra vez dice reducida a silencio. Da la impresión de que la forma de la destrucción de Moab, ¿verdad?, sería una forma repentina. Me pongo a pensar cómo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando nadie esperaba, el día transcurría, el sol dice que salía, hasta que de repente se tornó, ¿verdad?, aquella figura de destrucción y no hubo escapatoria para nadie. Pues Moab también, ¿verdad?, tendría su suerte también descrita por la voluntad divina, por ser enemigo del pueblo de Dios. La historia, o más bien la historia bíblica nos dice que Moab, ¿verdad?, era un país que lindaba con Judá por el oriente, pero que aunque eran vecinos, Moab y Israel se encontraron en repetidas guerras, ¿verdad?, contra sí durante muchas ocasiones, de tal manera que Dios pronuncia, ¿verdad?, un terrible azote para Moab por la maldad que había hecho, y no solamente nos describe eso, sino que también describe otros elementos. Cuando en el versículo número 2 dice, ¿verdad?, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Habla esta práctica de rasurar la cabeza y la barba era una señal de profundo duelo. La practicaban las personas que se encontraban en duelo. Pues sería un duelo también para Moab la situación en la que se encontrarían. Y sería tan terrible y de tanto desfallecimiento que la misma profecía describe también que los guerreros de Moab, los fuertes, ¿verdad?, gritarían y lamentarían en el alma de cada uno dentro de ellos. O sea, prácticamente Moab perdería su vigor, ¿verdad?, de guerra, se perdería esa valentía, esa quizás gallardía para poder enfrentarse a los demás. Todo eso, ¿verdad?, lo rebajaría Dios a la humillación completa y a un duelo grande por la sentencia que Dios ya había pronunciado para con ellos. A veces es bien terrible, hermano Giovanni, cuando nosotros también nos ponemos como enemigos de alguien al que Dios cuida y lo ignoramos y pensamos de que en un momento las cosas pueden salir bien, ¿verdad?, y aprovecharnos del más débil, de la persona a la cual nosotros quizás despertamos una mala voluntad injustificable, pero llegará el momento que Dios no dejará o pasará por alto la actitud. Y como en el caso de Moab, aunque verdad tenían parentesco, porque compartían linaje, ¿verdad? Sin embargo, pues Dios vio que era injusta la forma como se habían comportado contra Israel y tomó la justicia por sus manos también. Muy bien. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo es que se describió esa devastación de Moab, como ya decía el pastor David, pues los había tomado de sorpresa, ¿verdad? Fue de una manera silenciosa, no tuvieron tiempo ellos de defenderse, de actuar, pero era Dios el que estaba permitiendo todo esto, ¿verdad? Esa devastación, pues
los tomó así de sorpresa para que pues ellos no pudieran defenderse o actuar y así pues poder sufrir el castigo que el Señor estaba preparando para ellos. Pero los fieles tenían siempre la garantía, la Amén. protección de Dios, Sí. ¿verdad? La seguridad de que Dios también iba a defenderlos, Dios iba a luchar contra todo pueblo que se levantara contra el pueblo de Dios. En la nota nos dice: verélo mas no ahora, lo miraré mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel y herirá los cantones de Moab, ¿verdad? Dios le había dado esa promesa, esa seguridad de que ese pueblo que los oprimía, ese pueblo que les hacía sufrir, Dios iba a destruirlo en su momento. Y esa garantía tenían también los fieles que iban a ser liberados. Pregunta número Amén. 4. ¿Qué profecía dio Isaías acerca de Arabia? Hoy viene otro pueblo, ¿verdad? Otra ciudad también que había oprimido al pueblo de Dios. Y la subpregunta: ¿qué mensaje de confianza en Dios fue dado a los fieles en medio de la adversidad? Según nosotros leemos los textos de Isaías 21:13, dice: profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Aquí se menciona una de las ciudades principales de este pueblo de Arabia. También dice el 14: salid a encontrar el sediento, llevadle agua a moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Entonces, ¿qué profecía dio Isaías acerca de Arabia? Bueno, que también sería destruida, ¿verdad? Sería asolada, sería perseguida. Por eso dice acá, y principalmente una de sus ciudades, que eran principales en comercio, ¿verdad? Abundaba el comercio, pues también serían perseguidos, serían destruidos. Y esta era la profecía que también Dios había dado sobre esta ciudad, que sus ciudades principales serían asoladas y perseguidas. ¿Y cuál era el mensaje de confianza que Dios dio a los fieles en medio de la adversidad? Bueno, en la nota nosotros podemos leer, y en el texto también, es que iban que no tuvieran temor, dice, ¿verdad? Salida a encontrar al sediento. Esa era lo que el Señor les había dicho también, que no tuvieran temor en ayudar al sediento. Por eso se dice: salida a encontrar al sediento y llevarle agua. ¿Por qué? Porque huían. ¿Y de qué huían? De la espada, ¿verdad? Huían de la espada. Y Dios siempre da ese mensaje de confianza y de esperanza a los fieles en medio de la adversidad. ¿Y cuál es el mensaje? No temas, ¿verdad? Que no tengamos temor en ayudar también y en permanecer fieles. Pastor David, un comentario también sobre esta Sí, pregunta. tal vez un poco acerca de... Me llamó la atención porque es que se toman como referencia estas ciudades de Dedán y Tema. Pues solamente para claridad, seguramente hay personas que tienen esas inquietudes y estudian un poco más. Nosotros solamente podemos hacer un breve resumen por el tiempo, pero es interesante el que estas ciudades aparecen relacionadas con los reyes de Arabia y los pueblos que habitaban en el desierto. Algo muy interesante acerca de estas ciudades y esta región en la cual estaban ubicadas es que se caracterizaba por ser un territorio árido, Desierto. pétreo, ¿verdad? O sea, pedregoso, pero sin embargo era la fuente de riqueza para esta nación porque es donde extraían metales muy importantes como lo era el cobre y el hierro. Entonces también esta nación se caracterizaba, ¿verdad?, por ser comerciantes. De ahí es donde viene, ¿verdad?, la expresión también: en el bosque pasaréis la noche en Arabia, o caminantes, porque era una zona de comercio, de tráfico, de exportación. Entonces se utilizan estas expresiones para dar una idea de características acerca de esta nación. Ahora, dentro de todo, ¿verdad?, hicieron cosas en contra del pueblo de Israel, y Dios, ¿verdad?, anuncia por medio del profeta Isaías lo que sería su suerte, y también da consuelo a su remanente, ¿verdad?, acerca de que no se atemorizara. Así que hoy en día también nosotros hemos de vivir situaciones de premura, de dificultades, pero el mensaje también es para nosotros: no nos atemoricemos, no desconfiemos de Dios, que Él siempre cuidará de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, entonces ahí están las respuestas de la pregunta número 4, la profecía que se dio acerca de Arabia, ¿verdad? Que sus ciudades pues serían asoladas, serían perseguidas. Y la
promesa o el mensaje de confianza que Dios envió a los fieles es que no tuvieran temor, ¿verdad? Que no se atemorizaran, porque el Dios su Dios iba a luchar y iba a defenderles también en medio de la adversidad. Pregunta número 5. Y aquí viene otro juicio también sobre otra ciudad. Y dice la pregunta 5, Pastor David, ¿qué juicio se pronunció sobre Egipto? ¿Y qué promesa de liberación se dio a los fieles? Bueno, vamos a tratar de resaltar algunos de los aspectos en relación al juicio ya de Egipto. Ya hemos visto lo que pasó con Babilonia, lo que pasaba con Filistea, la suerte que estaba echada sobre Moab, Arabia, y ahora vemos a Egipto. Quiere decir, hermanos, de que Israel era un pueblo nada querido por ninguno de sus vecinos. Y en este caso Egipto es muy significativo porque, al igual que Babilonia, Egipto también tiene una figura literal y espiritual para nosotros. Y en el caso de Egipto, esta sentencia que se pronunció, hay algo que resalta el profeta Isaías en el capítulo 19, versículo 1. Y dice, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y esa expresión quizás la podría alguien confundir y decir, ya ve, entonces los ídolos tienen voluntad, tienen sentimientos, tienen poder, pero en realidad la expresión es una expresión, digamos, como para poder representar la incapacidad, la impotencia de estos dioses en los cuales Egipto había depuesto toda su confianza y toda su esperanza. Recordemos que si hay país que en la Biblia menciona acerca de el altamente idólatra y politeísta, era la nación egipcia. Y lo hemos visto en diferentes circunstancias que la Biblia describe, que cuando el pueblo, ¿verdad? Este pueblo de Egipto era confundido y sus planes quedaban humillados, entonces buscaban la dirección y la sabiduría en sus deidades, pero eran estériles los intentos. Ahora, eso sucedió, ¿verdad? Cuando, bueno, el ejemplo de las 10 plagas que fueron, castigos que fueron derramados, ¿verdad? Y sin embargo, aquellas divinidades que ellos mismos se habían establecido, pues eran inútiles. Entonces, por eso menciona aquí también, ¿verdad? Los ídolos de Egipto temblarán ante él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Otro aspecto muy peculiar en relación a la forma de cómo sería el juicio pronunciado hacia Egipto es que describe una situación que en las otras denuncias no se había mencionado. Versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano. Fíjense que esto es bien interesante, hermano Giovanni, porque Egipto era una nación que tenía defensas naturales ideales alrededor de él. Por un lado estaban las cascadas, ¿verdad?, del Nilo, y también el desierto era como una, digamos, una muralla o un obstáculo natural que hacía muy difícil la invasión, ¿verdad?, o la conquista de otras naciones. Pero la profecía dice que el problema más grande, aunque vendría, pero no sería ese, sino que se daría, ¿verdad?, en medio de ellos, por el desasosiego, por las disensiones que llevarían a la debilidad y a la ruina de esta nación. Así que esto es algo que también llama mucho la atención en la forma como sería, ¿verdad?, el juicio acerca de Egipto. También dice el versículo 4, siempre del capítulo 19, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos. No necesariamente estas palabras tienen que aplicarse a un rey específico, pues fueron muchos los reyes duros y crueles que se enseñorearon, ¿verdad? También podría aplicarse a la nación asiria y más tarde, ¿verdad?, al dominio babilónico, persa, macedonio, los romanos, el árabe también y los británicos, que tendrían una hegemonía sobre esta nación. Así que habría muchas cosas, ¿verdad?,
que estaban denunciadas por medio de esta profecía hacia Egipto, y también involucra una promesa de liberación para los fieles. ¿Cuál era esa promesa? Bueno, la promesa está en el versículo número 20. Voy a tomar la parte específica acerca de ello y dice: y les enviará Salvador y príncipe que los libere. Esa era la promesa para el remanente, para el pueblo de Dios. Un Salvador, un libertador. Así como lo hizo, ¿verdad?, por medio de Moisés en aquel momento cuando el pueblo había estado durante más de 400 años, pues el Señor vio a bien también no desamparar a su pueblo. Y también dice: y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación. Quiero comentar ya para terminar mi expresión acerca de esta pregunta, que el propósito divino al enviar los castigos hacia Egipto no era en sí la destrucción de esta nación, sino la restauración tanto para Egipto como para Judá. Entonces, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la idea de que Dios es un Dios vengativo, destructivo, rencoroso, pero no es así. La obra que estamos viendo aquí era la última alternativa que le quedaba a Dios. Y era así porque no había forma de que el hombre cambiara su rumbo que había elegido, ¿verdad? Estas fueron naciones que fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel hasta que Dios intervenía. Así que, sin embargo, hay dos aspectos, ¿verdad?, que mencionamos aquí. Es uno, la responsabilidad que Dios da al que hace lo malo, y también la recompensa al que está siempre de parte de Dios. Amén. Amén. Muy bien, gracias Pastor David por la respuesta a la pregunta número 5. Y como ya hemos escuchado, ¿verdad?, la respuesta, vamos a concluir, a resumir. Y dice: ¿qué juicio se pronunció sobre Egipto? Bueno, que tendrían luchas, ¿verdad? Tendrían conflictos, serían destruidos, pero como ya el Pastor David decía, la mayor parte de esas luchas y de esos conflictos serían internas, ¿verdad? Serían entre ellos mismos, entre el mismo pueblo. Iba a haber luchas, conflictos, y se iba a llevar a cabo parte de la gran destrucción. ¿Qué promesas de liberación se dio a los fieles? Como decía el Pastor David, la promesa de un libertador, ¿verdad?, de un salvador. Esa promesa Dios le dio a los fieles. Pregunta número 6. ¿Qué mensaje de juicio y esperanza dio Isaías a Etiopía? Y la subpregunta, una vez más, ¿cuál fue la garantía de protección para los fieles en medio de la calamidad? Bueno, hay otro mensaje de juicio y esperanza dio Isaías a Etiopía. El mensaje de juicio que el Señor mandaba es que muchas veces sería invadido por Asiria esta ciudad, ¿verdad? Este pueblo sufriría invasiones, desolaciones, destrucciones por Asiria. Y en cuanto a la esperanza que menciona acá la pregunta, de Etiopía, ellos se habían refugiado en aquella gran ciudad, ¿verdad? La habían tomado como una esperanza de refugio, quizás como una defensa en un momento de aflicción, de guerra. Ellos habían tomado aquel lugar como una esperanza. Por eso dice acá el texto: y se turbarán, avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Es decir, esa era quizás aquella ciudad a la cual Etiopía se aferraba, se protegía, se aseguraba. Pero, ¿cómo era la esperanza? Eran vanas, porque aquella ciudad en la que ella se había refugiado, pues hoy estaba sufriendo la desolación, la asolación, la destrucción, ¿verdad?, la persecución. Entonces sus esperanzas pues habían sido vanas. Esa ciudad en la que se refugiaba pues también había sido invadida, había sido destruida. Por eso sale una pregunta al final del texto, número 6. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Verdad? Aquella ciudad que ellos se refugiaron con la esperanza de ser resguardados y protegidos de una invasión, estaba siendo invadida. Y por eso ellos preguntan: ¿cómo escaparemos nosotros? Y la subpregunta dice: ¿cuál fue la garantía de protección para los fieles en medio de la calamidad? Bueno, que Dios también lucharía por ellos, Dios los defendería, y que también la esperanza de una liberación, de una protección. Esa es la esperanza, esa es la promesa que el Señor daba a los fieles, ¿verdad?, de protección, que a pesar de las cosas que se estaban dando en derredor de ellos, Dios iba a resguardarlos y a protegerlos. Por eso en el texto de Isaías 43 dice: yo soy
tu Salvador, ¿verdad? No temas. ¿Por qué? Porque Él era el Salvador. Y aunque dice pasares por el fuego, por las aguas, Dios iba a resguardarlo y a proteger a sus fieles. Pregunta, ¿pasamos a las 7? Sí. Pasemos a la pregunta número 7. Y dice la última pregunta, Pastor David. ¿Cómo describió Isaías el juicio futuro y la liberación de Jerusalén? Y la subpregunta siempre relacionada con los fieles. ¿Qué llamado se hizo a los fieles en cuanto a la confianza en Dios? Muy bien, bueno, estamos ya llegando a la conclusión. Hemos visto a las naciones enemigas de Israel, la sentencia de parte de Dios y cómo, bueno, en la pregunta anterior, los que decidían elegir y poner mal su confianza en el poder de un hombre o de un estado, vemos cómo quedarían también avergonzados públicamente. Pero dentro de todo, el Señor lo que busca siempre es la liberación y el bienestar para su pueblo, para lo que representa para Él el todo, ¿verdad? En el plan de salvación. Y hay una profecía también, una descripción del juicio futuro y de la liberación de Jerusalén. Me quisiera enfocar en lo que dice Isaías 22, versículo 5, porque allí dice varios aspectos muy interesantes, describiendo ese día de liberación. Porque dice, día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Entonces, el profeta describe este momento del futuro del juicio como un día de alboroto. No será un día como muchos quizás se lo imaginan, ¿verdad? De tranquilidad y de inadvertido. No será un día de alboroto, un día de angustia. Hay muchas profecías también que describen acerca de los últimos tiempos, cómo será la situación, no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo entero. Un gran tiempo de angustia lo describe Daniel 12:2. Y también, ¿verdad? Nosotros hemos comprendido y hemos creído que el día del Señor será terrible y grande. Un día, dice, de confusión de parte del Señor. Así lo describe la palabra del Señor. Así que, ahora, ¿cuál es el llamado que se hizo a los fieles? Bueno, el versículo 12 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Ya veíamos de que el acto, ¿verdad?, de raparse era una señal de duelo. En este sentido, entonces, podemos nosotros interpretar que el llamado que el Señor hace a los fieles, en este sentido, ya no hablando acerca de un Israel literal, que ya no es, ¿verdad?, la promesa como lo era en aquel momento, sino un Israel espiritual, y el anuncio de la liberación que Dios da es para el Israel espiritual, del cual esperamos ser parte nosotros. Entonces Dios nos hace un llamado y es a que nos humillemos, es a que tengamos duelo, tal vez, ¿verdad?, al ver las cosas malas que se dan. Ezequiel 9 habla acerca de los que recibirán el sello, ¿verdad? Dice que los que lloran por las abominaciones que se hacen, y a los que tratan también de esforzarse por cumplir su ley. Hoy en día el Señor está haciendo ese llamado también a nosotros, a que seamos fieles, a que hagamos esa reforma, a que hagamos duelo, a que nos humillemos delante de Él, a que confesemos nuestros pecados, a que lloremos al comprender nuestra condición. Y el llamado que se hizo en todas las demás etapas, ¿verdad?, es a que confiemos en Dios, a que creamos en Él, para que nosotros seamos reconocidos y seamos también favorecidos por el cielo. Así que es lo que Dios quiere. Así como hemos visto esta liberación cíclica que se ha llevado a cabo, llegará la liberación definitiva, pero ese día será un día terrible, un día en el que se verán cosas en la naturaleza terrible, veremos la manifestación de las iras de las naciones también desatadas sin ya ninguna mezcla de misericordia, y veremos los juicios de Dios también derramados, y solamente Dios será para con su pueblo. Así que por eso entiendo que la profecía de Isaías, que está para un futuro, también dice, es un día de alboroto, un día de angustia y de confusión de parte de Jehová. Que Dios pueda estar con nosotros en ese tiempo, hermano Giovanni,
y que nosotros podamos ser reconocidos por Dios como ese remanente al cual Él siempre ha dispuesto el otorgarle su protección y su bendición. Amén. Amén. Muy bien, ahí teníamos la respuesta de la última pregunta de esta lección, la pregunta número 7, en cómo describió Isaías el juicio futuro y la liberación de Jerusalén, ¿verdad? En conclusión a la respuesta, ¿cómo se describió, como ya ha dicho el pastor David, como un día de profundo duelo, lleno de dolor y de sufrimiento? Cuando analizamos esta declaración, pastor David, me imagino y pienso que ese será un día profético, ¿verdad? Que a cuánto equivale un día profético a un año, ¿verdad? No solo será un día literal, sino que será un tiempo en donde se va a vivir tanto dolor, tanto sufrimiento, todos aquellos que oprimieron, persiguieron y le hicieron daño al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué llamado se hizo a los fieles en cuanto a la confianza en Dios? Que se humillaran, que se arrepintieran y que confiaran en Dios y se entregaran por completo a Él. Y ese es el llamado también que se nos hace a nosotros, que nos arrepintamos, que nos humillemos y que nos entreguemos al Señor antes que llegue esa destrucción, ¿verdad? Que el Señor derramará sobre los pueblos y las naciones que se rebelaron contra Él. Muy bien, mis queridos hermanos y queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este estudio, de esta lección, ¿verdad? La lección número 6, titulada Sentencias contra los enemigos de Israel. Y también las promesas que Dios ha dado a sus fieles. El Señor puede ayudarnos, como decía el pastor David, a pertenecer a este pueblo, el que va a gozar de la liberación final de la destrucción que pronto sobrecaerá en este mundo y sus naciones. El Señor pueda bendecirnos. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración. El pastor David nos va a dirigir a Dios en oración. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a hacer la oración. Querido Padre y bondadoso Dios, que su morada es en el cielo, damos gracias, Señor, por la palabra escrita, por el don profético que nos advierte acerca de las cosas que han pasado, que están sucediendo y que han de acontecer a esta tierra. Ayúdenos, Señor, para poder ser reconocidos como fieles, como ese pueblo, Señor, peculiar por el que usted ha velado en todas las etapas de la historia. Perdone nuestros pecados. Ayúdenos para humillarnos, para que esos castigos de los cuales fueron participantes estas naciones como enemigos de su pueblo no sean sobre nosotros. Bendiga este estudio y a cada persona que ha sido parte de él, que lo poco quizás que pudimos haber comentado sea de utilidad, que sea de acuerdo a su voluntad también, Padre bendito. Denos más sabiduría para entender su palabra y ayúdenos para tener un corazón conforme al suyo. Perdónenos, Señor, denos su bendición y bendiga este programa de Escuela Sabática que nos ayuda a estudiar y a comprender más su palabra y sus propósitos. Esperamos un día, Señor, ser ese pueblo el que nuestro Señor Jesús vendrá a recoger para morar en las mansiones celestiales. Gracias por todo. Bendiga a nuestro hermano Giovanni, a los que somos parte de estas transmisiones, Señor, que todo sea para honra y gloria suya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera hemos llegado al final de este estudio. Agradecemos al Señor en primer lugar por darnos la oportunidad de poder compartir este estudio con ustedes. Agradecemos también al pastor David por habernos acompañado en este estudio. Ha sido un placer, hermano Giovanni, compartir contigo estos comentarios y esperamos en Dios que sean de ayuda para la iglesia y para nuestros amigos que compartimos el estudio semanal de la palabra de Dios. Amén. Con la ayuda de Dios hemos estudiado esta lección. Esperamos que sea de bendición para cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañaron en el estudio. Que el Señor les pueda bendecir, el Señor les pueda acompañar y desde ya les deseamos un feliz Santo Sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.